Rompiendo el internet. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Rompiendo el Internet, el lugar donde las grandes mentes creativas que le están haciendo en el salvaje mundo de las redes sociales nos cuentan cómo le hicieron. Yo soy Berenice y hoy nos acompaña Santiago Arao, tal vez el fotógrafo más conocido de México, cuyas fotografías han inundado varias veces nuestras redes sociales. Hola Santiago, bienvenido. Hola Berenice, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta de platicar contigo con todo y que andas fuera de México. Cuéntale a los que nos escuchan del trabajo artístico y toda la chamba que hay detrás de las fotos que vemos en las redes y que nos han llegado a maravillar. Bueno, primero te quiero agradecer la entrevista. Es buena pregunta porque muchas veces las personas ven una imagen y tal vez muchas personas no ven todo lo que hay atrás, lo que implica. Siempre pongo el ejemplo con otra fotografía o con otras fotografías que no necesariamente yo tomé, ¿no? Y que a lo mejor estamos muy acostumbrados a verlas y que al verlas no pensamos en todo lo que hay atrás, ¿no? Me viene a la mente la famosa fotografía que tomó Buzz Aldrin en la llegada a la Luna, la primera vez que el hombre pisó la Luna, y le tomó la fotografía a Neil Armstrong, en donde se ve el astronauta vestido con su casco, que se ve el reflejo del paisaje lunar en su casco y en la parte de atrás el módulo lunar, y están parados en la Luna, y atrás me parece que está la Tierra de lejos. Y es una fotografía que es casi perfecta, ¿no? Por eso muchas personas luego ponen en duda la llegada a la Luna, porque la iluminación es perfecta, los encuadres son muy buenos, lo que está contando la historia es muy buena. Y si nos ponemos a pensar en todo lo que pasó para lograr esa fotografía, pues es mucho trabajo, ¿no? De muchas personas, de casi la humanidad entera. Lo mismo pasa con cada una de las fotografías que tomo, que hay muchas veces que no se ve lo que hay detrás. El tomar una fotografía lo más alto del Pico de Orizaba a 5.500 metros de altura, con tal vez una temperatura de menos 15 grados, con una sensación térmica tal vez de menos 30, con el cansancio de toda la noche haber caminado, de poder haber comprado el dron, de tener la concentración de operarlo, de llevarlo, de levantarlo en condiciones tal vez que son muy, muy difíciles de hacer, de tomar la fotografía, de decidir qué encuadre y de qué manera tomarla, lo mismo con guantes, o al momento de operar el dron, quitarme los guantes y sentir frío, que las manos se me congelan, y poder publicar esa fotografía cuando muchas personas que lo ven en las publicaciones, en las distintas publicaciones en donde está esta fotografía que te estoy describiendo, el cráter nevado al amanecer, el Pico de Orizaba que tomé hace un par de años cuando subí, sin ser alpinista, al cráter, todo lo que hay detrás, ¿no? Y entonces eso sucede en cada una de las fotografías. Me refiero cuando las personas lo ven publicadas en sus distintos lugares, ¿no? Esa fotografía del Pico de Orizaba la puedo publicar en Twitter, la puedo publicar en Instagram, la puedo publicar en mis redes sociales. Entonces, evidentemente, todo lo que hay atrás es enorme, ¿no? O sea, y las posibilidades, además, que eso tiene la fotografía. Entonces, respondiendo a tu pregunta, es eso. Creo que las posibilidades para tomar una fotografía son infinitas, y lo que hay atrás también son muchas coincidencias, de muchas decisiones, de cosas que tienen que ver conmigo, cosas que no tienen que ver conmigo, pero creo que es un poco metafórico con la vida, ¿no? Como uno va eligiendo las cosas que quiere hacer, las cosas que voy fotografiando, y después también de mucho tiempo, en un momento en mi carrera, en este momento, de saber que cada una de las fotografías, si yo quiero decir algo o no quiero decir nada con lo que estoy haciendo. Fíjate que algo que llamó mucho la atención cuando estábamos como haciendo la investigación acerca de tu personaje era esta cosa que supongo que pasa mucho con las personas que tienen, que son, digamos, famosas en redes sociales, ¿no? Esta cosa de la necesidad de criticar todo en tu cara. Y entonces se ha dicho en redes sociales, en esta cosa de trolearte, no es el fotógrafo, es el dron. Y entonces ahorita mencionaste, hablando como de todo esto que hay detrás de una fotografía, todo el esfuerzo, todos los procesos, todas las dudas y la gente también que interviene. Hablabas de este caso en especial, del Pico de Orizaba, de la altura, de los guantes, de escalarlo.
Y entonces las personas dicen como con mucha confianza, no es el fotógrafo, es el dron el que tomó la foto, pero parece que, bueno, no parece, es obvio que intervienen además muchísimas cosas técnicas, además del encuadre, además de la exposición que tienes que controlar y que seguramente hacen muchísimo más difícil el trabajo que de otro fotógrafo. No lo sé, me lo imagino, ¿no? Lo intuyo y lo digo. ¿Es verdad? O sea, ¿qué hay de toda esa formación, como de todas esas necesidades técnicas y que podrían también contestarle a estos trolls que dicen no es el fotógrafo, es el dron el que tomó la foto? Creo que sí es muy interesante este fenómeno que sucede en las redes sociales con respecto a la crítica, ¿no? Con respecto a cómo la gente percibe mi trabajo, en cuanto a la gente cómo percibe mi personaje, ¿no? Al final del día, la gente que no me conoce ve un personaje, ¿no? Un personaje con ciertas características que podríamos iniciar por ahí, ¿no? Alguien que no tiene ni idea quién soy, pues que ve un hombre que tiene privilegios, ve alguien que tiene equipos costosos, porque los drones pueden ser equipos costosos, alguien que no me conoce también puede ver que pertenezco tal vez a una clase privilegiada, que en México no todos tenemos, o no todos tienen acceso a la educación. Pueden ver un personaje que fue a una universidad privada, que tiene la oportunidad de viajar, que tiene la oportunidad de salir. También ven personaje, pues no sé, puedes ver un personaje que es real también ese personaje, ¿no? Entonces a partir de esto, esa crítica puede ser, la tomo, ¿no? Y también acepto que yo soy así y que evidentemente no tengo la culpa de haber nacido en un privilegio, ¿no? Esta gente tal vez que critica y que me dice que tengo equipos costosos también, pues puede asumir que soy un junior, ¿no? Puede asumir que mi papá me lo regaló, puede asumir que alguien me lo regaló, pero evidentemente el equipo sí es muy caro, ¿no? Y es como decir que... Y me ha costado mucho trabajo, además. O sea, no es que mi papá me lo regaló, no es que alguien me lo regaló. O sea, un lente fotográfico puede llegar a costar hasta 150,000 pesos, ¿no? Y estamos hablando de un país que tiene tanta diferencia social y que hay tanta crisis económica que vamos a pensar que 150,000 pesos es mucho dinero por solamente un lente, ¿no? Que yo lo necesito para el día a día. Entonces también la crítica lo entiendo, dónde puede venir. Claro, pero bueno, hay ciertos privilegios que no se pueden percibir desde tu persona en redes sociales, ¿no? O sea, de hecho hay un montón de cosas que no se pueden saber desde un perfil de redes sociales o desde las imágenes que publicas. Es muy difícil percibir, pero al mismo tiempo también hay un personaje, ¿no? Hay un personaje que a lo mejor las personas, te digo, que no me llegan a conocer, está ahí a partir también de los comentarios y de las críticas que se han hecho, de los lugares en donde pertenezco, de los lugares en donde he expuesto y en los lugares en donde estoy, ¿no? Entonces, esa crítica sirve, ¿no? Porque de repente yo puedo recibir críticas, por ejemplo, por haber tomado las fotos del movimiento del 8M, ¿no? Puedo recibir críticas muy violentas, ¿no? Violentas, decir que por qué un hombre está tomando y está participando dentro de un movimiento en donde no se nos está invitando a los hombres y además en donde se nos está diciendo que no participemos, ¿no? Entonces, ahí a partir de eso yo tengo que decidir si voy a participar, si no voy a participar y de qué forma la voy a hacer. Yo el año pasado tomé, por ejemplo, estas fotografías que estás viendo en la pantalla, que se volvieron, como tú lo dijiste en algún momento de la entrevista, esta famosa palabra que se llama virales, ¿no? Son de una manifestación. Que para los que están escuchando son fotografías precisamente del 8M, ¿no? Son fotografías del 8M. Son fotografías que dieron la vuelta. Uh-huh. ¿Por qué dieron la vuelta? Porque son tomadas con drones. Ese día, 8M en 2020, para la gente que no sepa bien qué pasa, es un día importante, es el movimiento feminista, es el movimiento en donde salen las mujeres a las calles a pedir igualdad, a luchar por los valores feministas y todo lo que está sucediendo con respecto a ese tema, ¿no? Hay un ala y hay un sector muy fuerte dentro del feminismo que dice que los hombres no deben de participar absolutamente de nada, dar opiniones. Es uno de los sectores, ¿no? Uno de los puntos dentro del feminismo, como en todos lados hay muchas ideas, ¿no? Y muchas maneras de pensar. Sí, hay colectivas que se juntan en contingentes separatistas y entonces que buscan que la marcha sea protagonizada por mujeres y entonces se unen en contingentes en donde hombres no pueden entrar, ¿no? Para garantizar espacios seguros y también como actos simbólicos.
Tal cual. Habrá mujeres que piensan que los hombres deben de participar de cierta manera y eso es entendible. Dentro de un mismo movimiento hay muchas maneras de pensar. Hay sectores radicales, dentro de cada movimiento también hay sectores radicales y de eso no vamos a discutirlo. Eso más bien está y existe. Yo sé que puedo escuchar y saber en qué momento yo quiero participar y si quiero hacer caso de ciertas cosas. Una de las cosas que me llama mucha atención y que yo también entiendo es que no quieren fotógrafos dentro de las manifestaciones porque, a final de cuentas, como hay grupos radicales, puede causar violencia y puede causar distractores a un movimiento que no necesitaría más distractores que lo que se está diciendo, lo que se quiere decir en la marcha, ¿no? Entonces, a partir de eso, yo decidí no estar dentro de la marcha. Decidí estar en una azotea. Entonces, en una azotea con un dron, tomando fotos, tratando de no ser intrusivo, de no poder molestar a nadie. De hecho, nadie se dio cuenta que yo estaba volando el dron porque estaba en mi azotea. Nunca nadie en la marcha me ha hecho nada porque al final de cuentas soy como un fantasma, entre comillas, volando el dron y tomando como un testigo desde arriba. Tomé estas fotografías porque yo estoy muy a favor del movimiento feminista, he aprendido mucho a partir del movimiento feminista, mi manera de vivir, mi manera de pensar ha cambiado a partir del movimiento feminista porque me he dado cuenta que muchas de mis actitudes machistas, que no me daba cuenta que tenía, las hacía a partir de algo que tampoco vamos a analizar ahora, pero que sucedían. Y entonces, una de las ideas de tomar estas fotografías es eso, es poder transmitir a otras personas, uno, que las fotografías están puestas y eso es desde un ojo a favor de un movimiento, ¿no? A favor de este movimiento. Entonces, eso lo hace que la fotografía, los encuadres, pues los decide el fotógrafo. Entonces, al decidir los encuadres, al decidir los colores y al decidir la forma en la que lo presento, evidentemente hace que muchas mujeres que están a favor del movimiento compartan estas fotos. Además, mientras todas las mujeres están allá abajo, digo allá abajo porque yo estaba con el dron en la azotea marchando, yo tenía la oportunidad de estar en mi estudio posteando las fotografías en vivo, casi como una agencia de noticias. Entonces, digamos, era una cobertura en vivo, ¿no? Y entonces la cobertura en vivo arranca a las 10 de la mañana, 9 de la mañana, y donde además muchas personas no lo saben, pero tuve invitaciones de muchas colectivas, ¿no? Estamos viendo ahorita imágenes acá del centro, del Zócalo de la Ciudad de México, donde se pintaron los nombres de las mujeres en la plancha del Zócalo, donde estamos viendo en otra fotografía de este lado sangre o pigmento rojo en la Fuente de la Diana, o estamos viendo una intervención de grafitis en Eje Central. Entonces, eso yo tampoco lo explico, ¿no? Y tampoco tengo la necesidad de explicarlo pues en redes sociales, de decir, oigan, las mujeres que pintaron, hicieron esto, me invitaron y me dijeron que por favor tomara las fotografías y no solamente que les diera las fotos, sino que las publicara en mis propias redes sociales a partir de textos e información que ellas me dieron, sin necesidad de poner los créditos en algunos casos, o hay, digamos, que una discusión de cómo se va a hacer, y yo básicamente lo que he hecho es apoyar a partir de eso, porque tal vez mis redes tienen cierto alcance y tienen visibilidad que tal vez otras colectivas no pueden llegar a tener. Lo que pasa es que estas fotografías dieron la vuelta al mundo. Estas fotografías, por el impacto y por el momento y por la coyuntura y por cómo, además, ahora que vemos las fotografías, pues es un día que a lo mejor estaba como hasta inspirado, ¿no? Porque son fotografías muy poderosas. Santiago, hablabas hace ratito de que te sabías un hombre con privilegios y hablamos ampliamente como de los distintos privilegios, ¿no? Y de hecho me llamó la atención una frase: yo no tengo la culpa de estos privilegios, es verdad. Y muchas personas que tenemos una serie de privilegios, algunos más que otros, pensamos también en eso. A lo mejor la diferencia es qué hacemos con ellos. Entonces, ¿qué haces desde tu trabajo fotográfico con esos privilegios? Ya sé que a lo mejor puede estar como muy manchada la pregunta y a lo mejor muy filosófica, pero por lo menos yo, desde afuera, siento como un tono de denuncia en la mayoría de tu trabajo. O sea, llámese fotografiar la marcha del 8M, la tragedia del terremoto, que además existe un cortometraje que se llama Ciudad Herida, hecho por Santiago Arau, acerca del terremoto de 2017.
E incluso veo como un cierto tono de denuncia en el trabajo que hiciste para Territorios, que digamos son paisajes, ¿no? Paisajes de México, pero que también tienen como un mensaje de aquí están pasando cosas que no deberían pasar. Entonces, esa es mi interpretación como de qué se puede hacer con ese privilegio, pero cuéntame tú qué haces conscientemente, activamente. Es una pregunta muy complicada de responder porque ni yo mismo lo sé. Todos los días me lo cuestiono y te lo digo de una manera honesta. Todos los días me pregunto de qué manera uno tiene que abordar y cómo yo tengo que actuar a partir de mi privilegio, ¿no? Porque como te dije, si de un solo lugar hay miles de maneras de tomar una fotografía y de presentarla, lo mismo sucede con la misma vida y los pensamientos, ¿no? De qué manera yo puedo colaborar, puedo contribuir a cambios que yo creo que están sucediendo mal en nuestro país y en el mundo, ¿no? Cómo se debe de hacer. En un momento empecé, tal vez cuando mis redes no eran tan conocidas, a hacer denuncias mucho más específicas, ¿no? Y de repente me di cuenta que el camino no iba por allá. Creo que lo que uno tiene que hacer primero es reconocer, ¿no? Es lo que te había dicho, quién eres, quién soy, cómo estoy constituido. Y una vez que tengo una respuesta de todo eso, que además es muy difícil, porque si me pongo a ir hacia atrás a mi historial familiar y al historial de dónde vengo, pues es complicado, ¿no? Y una vez tratando de entender mis miedos, mis preocupaciones, lo que me gusta, todo esto, tratar de contenerlo en fotografías, que es lo que yo hago. Y después, de qué manera yo tomo fotografías para poder denunciar cosas que a mí me están preocupando, pero al mismo tiempo, lo que se vuelve más complicado todo esto es que cuando uno hace una denuncia desde el privilegio se vuelve todavía más complicado, ¿no? Porque es cuando viene la pregunta y el regreso. ¿Qué estoy yo haciendo para cambiar las cosas, no? Estoy haciendo un libro de coronavirus, en este momento hay una exposición de coronavirus en donde, como bien lo dice, estamos hablando de una pandemia, pero en la pandemia me di cuenta que hay desigualdad social, que hay mucha basura que se está generando, que hay cosas económicas, sociales, aspectos pues económicos, sociales que están sucediendo a partir de una pandemia, y es como yo siempre abordo mi trabajo, a partir de ver todas las cosas que desencadenan o desembocan con un tema. Entonces, hablando de eso, me llevó a hacer una serie fotográfica porque me di cuenta que había cubrebocas por todos lados, guantes de látex por todos lados en el piso, y entonces eso me lleva al basurero que está en el borde de Xochiaca. De repente yo estaba mi mente en otra cosa, en hacer un libro sobre Ciudad de México, ¿no? Lo mismo me pasó un poco con Territorios y lo mismo me pasó con el temblor. Tembló y básicamente mi reacción fue salir a la calle con una cámara. Llegó la pandemia y mi reacción fue salir a la calle con una cámara. Creo que en el caso de la pandemia del COVID-19 para todos fue algo muy parecido, ¿no? De no tener el recuerdo de cuándo fue la primera vez que escuchamos que había en Wuhan, China, unos casos de un virus extraño que estaba matando gente, ¿no? Y que pensábamos que nunca iba a llegar a México, y de pronto estar tomando las fotografías del 8M, el año pasado, las que te acabo de contar, pensando que la siguiente semana iba a haber semáforo rojo en México. Nadie lo esperaba, ¿no? Creo que también llegó esto de sopetón, y estábamos, justo estas fotografías que te estaba mostrando pueden ser parte de la historia, ¿no? De la historia del coronavirus, de la historia que estoy contando, porque fue tal vez el último evento social que hubo en México, como de una manifestación social, ¿no? De un movimiento social que tuvo que ser detenido y que cambió. Y que déjame decirte que yo que estuve ahí y que lo viví además con muchísima intensidad y mucha euforia, creo que parte de la intensidad de la euforia que sentíamos muchas de las mujeres, y no todas las que estábamos ahí, también tenía que ver con esta conciencia ya medio clara de que o era ese momento porque ya no íbamos a poder. O sea, ya se sentía que nos estaba pisando los talones el confinamiento y el coronavirus. Hay algo dentro del 8M del 2020 que es como una mezcla, como si estuviéramos en un salón de química, que hizo que ese día fuera como tan especial, ¿no? Creo que cada 8M va a tener su momento específico, su esencia, pues, pero el de ese día creo que es un día que es muy importante porque yo creo que es el inicio de algo que va a cambiar, ¿no? Que ya venía siendo,
pero yo creo que ese día en específico, el 2020, por todas las combinaciones que a lo mejor sabíamos que no iban a poder seguir manifestándose, o por la situación política del país, o el momento preciso de la historia en la que estamos pasando, que fue tan explosivo, que hizo que las características de ese momento fueran así. Entonces tomé algunas fotografías del Vive Latino y de pronto semáforo rojo, de pronto me encontraba también haciendo una serie de jacarandas, que todos los años hago alguna serie de jacarandas porque me gusta cómo se ve la Ciudad de México desde arriba con los jacarandas, que parece totalmente una ciudad distinta a la que estamos acostumbrados y que nos hace tener un sentimiento tal vez de amar a la ciudad, que los que vivimos en la Ciudad de México tenemos esta dualidad, ¿no? De odiarla, amarla al mismo tiempo. Es una relación muy extraña que tenemos con Ciudad de México. Y de pronto, cuando estaba tomando la fotografía de las jacarandas, ver cómo gradualmente se fue vaciando la ciudad. Y entonces eso me llevó a tomar una fotografía, por ejemplo, en la UNAM, en Rectoría, porque está lleno de jacarandas, en la Universidad Nacional. Y de repente darme cuenta, cuando fui a revisar las fotografías en mi computadora, que no había un solo automóvil en Insurgentes ni en los estacionamientos de la UNAM el primer domingo de semáforo rojo en Ciudad de México. Y eso me llevó a tomar fotografías de espacios vacíos, ¿no? Algo que era totalmente impensable y que a lo mejor en ese momento los fotógrafos decíamos, no, es el momento de tomar fotografías históricas. Y entonces ese fue el primer sentimiento que yo pensé, a partir de, pueden ser estúpidos, porque a lo mejor yo me estaba frotando las manos con una enfermedad que a lo mejor no le daba la importancia, y decir, aquí lo chido va a estar ver la ciudad vacía, ¿no? Y entonces tener imágenes del Zócalo vacío en un día hábil, en una hora pico, sin una sola persona, tomo esa fotografía. Es una fotografía que nunca pensé que iba a llegar a tomar en un momento así, ¿no? En un jueves 15 de abril del 2020 a las 6 de la tarde, que sabemos que la Ciudad de México a esa hora, en día de quincena, es totalmente caótico. Y me doy cuenta que dentro de esta foto solamente hay una persona, ¿no? Hay una persona en la foto y es un barrendero. Y después me di cuenta que no era un barrendero, era una barrendera. Y entonces bajo el dron y voy a la calle y empiezo a tomar fotografías y me encuentro con una mujer. Le digo, ¿qué está haciendo usted? Me dice, pues barriendo. Y dije, ¿qué no ves? Barriendo. Bueno, sí, pero ¿cómo funciona? ¿Qué está pasando? Pues no, pues ahí tenemos instrucciones por parte de las autoridades de mantener limpio y estar limpiando. Pero lo que me llamó la atención es que no había nadie en la calle y que había una barrendera, y que además la barrendera era mujer y que la barrendera tenía 60 años. Y entonces empiezo a buscar más barrenderos y más personas en la calle, y me di cuenta que solamente había mujeres entre 50 y 60 años barriendo la calle cuando todo el mundo estaba encerrado en sus casas. Y además bajo este lema que decía quédate en casa, ¿no? Y entonces me di cuenta que no podían irse a casa, que tenían que trabajar, y que además estas mujeres, si uno pensara o pensaría en otros países desarrollados, pues estas mujeres a esa edad tendrían que estar en sus casas disfrutando de una pensión, viviendo con su familia y no preocupándose de contagiarse por una enfermedad, ni mucho menos limpiando la calle. Y entonces parte de la historia es que esto me lleva después a esta fotografía que estás viendo, ¿no? Depende de toda esta basura que estamos generando, a dónde va, ¿no? Que estamos viendo, perdóname que interrumpa, pues para describir un poco la imagen, estamos viendo una imagen que es una inmensidad de basura, y al centro de ella, como muy pequeñitos, hay 4 personas en medio de toda esta inmensidad de basura. Que si quieres describe también esta, porque es un poco abstracta. Fíjate que se me dificulta describirla, más bien ayúdame, ¿qué estamos viendo? Lo que estás viendo es la misma fotografía pero tomada con un dron, y entonces todo lo que estás viendo ahí es basura. Y entonces lo que se ve de este lado, estamos viendo una fotografía aérea que parece como arena en la playa, ¿no? Parece un desierto. Parece un desierto y se ve como una duna y se ve una sombra, como una ola, y todo esto es una sombra de basura. Y si hacemos zoom para ver más o menos de qué estamos hablando, vemos que hay casitas o hay pequeñas, los autos, ¿de qué tamaño son? Aquí están. Sí. Y eso es solo un pequeño pedazo del basurero de Ciudad de México, para ver más o menos de qué tamaño estamos hablando, que es la basura. Es inmenso, podría ser una ciudad. Estamos viendo otra fotografía de una señora que está recargada en bolsas de basura. La señora tiene un cubrebocas y su mirada, si la ves un poco acá, si me acerco, pues está como sonriendo, ¿no? Y acá mucho más cercana tiene una mirada que le brilla en los ojos. Ahí se le ven los ojos brillantes, y entonces es una señora que tiene 60 años y que vive en el basurero del bordo de Xochiaca. Y entonces esta señora, yo me la acerqué, estaba descansando ya después de su jornada de trabajo,
le preguntaba, oiga señora, ¿no está preocupada usted por el coronavirus? Porque todos de donde vengo se están lavando las manos 20 veces al día y estamos preocupados por enfermarnos y usted la ve muy tranquila aquí en la basura. Y su respuesta me dijo, una respuesta que me sorprendió, me dijo, no, joven, aquí el coronavirus choca. Aquí el coronavirus no tiene la necesidad de entrar. Aquí ni siquiera el coronavirus se acuerda que existimos, ¿no? Wow, qué fuerte. Y fue una respuesta muy fuerte. Fue una respuesta que justo habla de lo que estamos hablando, de cómo dos realidades pueden ser tan distintas en una misma ciudad, ¿no? Esta señora que vive en la Ciudad de México y después una serie de fotografías de personas que están haciendo yoga en sus casas, diciendo quédense en casa en otras colonias, ¿no? Que son mundos distintos, son mundos totalmente distintos y ajenos, y que unas personas pueden vivir una pandemia de otra manera y otras de otra, ¿no? Y sí, es necesario evidenciar las existencias diversas. Y bueno, cambiando de tema, hablando ya también de los medios a través de los cuales la gente te conoce, y bueno, al principio de la entrevista yo afirmaba que acaso eras el fotógrafo mexicano más conocido, porque podemos ver muchas imágenes, podemos conocer algunos nombres de fotógrafos, pero en realidad, aunque los celulares hacen súper accesible la fotografía, de pronto a nivel como cultural no reconocemos tantos nombres, ¿no? Como de, ay, este fotógrafo, este otro. Y estaba checando, por ejemplo, cuántos seguidores tienes en Instagram. 186,000 aproximadamente tienes. ¿Activamente decidiste utilizar las redes sociales para difundir tu trabajo? ¿O fue también un proceso accidental? ¿Cómo te han servido las redes sociales? No solamente para difundir tu trabajo, ¿no? Sino también para tus procesos. Las redes sociales son muy importantes en este momento. Las redes sociales es digamos que el canal en donde se está dando a conocer toda la información, ¿no? O sea, podemos también tener 1 hora, 2 horas, hasta semanas, días conversando y analizando las redes, ¿no? Creo que yo también he hecho mi propio trabajo de tratar de entenderlas y tratar de saber hasta qué punto son positivas, hasta qué punto son negativos. Tienen estos dos aspectos también, ¿no? Pueden ser lugares muy amables y pueden ser lugares en donde se puede conocer a otro tipo de personas que están haciendo cosas que me llenan y que aprendo, y pueden ser también muy destructivas, ¿no? Pueden llevar acusaciones, pueden llevar a violencia, pueden llevar a esto, ¿no? A las redes sociales le debo gran parte de mi carrera, en un momento privilegiado otra vez. ¿Te acuerdas que te dije quién soy? Pues también pertenezco tal vez a esta primera generación de fotógrafos profesionales que empezamos a usar redes, y además fui uno de los primeros fotógrafos que tomaba fotografías con drones, ¿no? Lo que me lleva a que a lo mejor que mi trabajo se llamara mucho la atención en un momento específico en donde la gente estaba usando Instagram, Twitter, y donde una fotografía con drones era muy, pues tal vez muy visual, que se podía compartir. Probablemente lo atípico también sea que precisamente en este tiempo que estamos súper saturados, sobre todo de imágenes, ¿no? Información, pero sobre todo de imágenes. No sé si te has puesto a pensar cómo le hice para crear imágenes que tengan valor artístico y que trasciendan entre toda esta oferta bestial que existe en Internet. Porque al final, muchos de los que te conocemos precisamente ahí de Internet, que es un mar inmenso de donde es difícil cachar, digamos, que algo que valga la pena, ¿no? Y entonces de pronto existe esta posibilidad de ver a un artista que crea imágenes con valor artístico importante y que además tiene un montón de seguidores. ¿Te has puesto a pensar de cuál fue como el secreto, como la combinación perfecta para que se llevaran el valor artístico con pegarle en las redes sociales? Es una pregunta difícil de responder, porque es una pregunta como personal de cómo yo mismo me percibo hacia dentro de las redes, lo que lo hace complicado de entenderlo, ¿no? Yo creo que, como te estaba diciendo hace un momento, creo que mi participación dentro de las redes llega en un momento crucial dentro de las mismas redes, ¿no? Que es ser de la primera generación, lo que te decía, tomar fotografías y poder ponerlas en las redes. ¿Qué es lo que hacen las redes? Es que democratizan de cierta manera. Pongamos un ejemplo. He analizado mi participación, por ejemplo, con estas fotografías que tú has mencionado durante la entrevista del terremoto del 19 de septiembre del 2017. Si nos vamos al pasado y nos ponemos a pensar en un fotoperiodista, o no solamente en un fotoperiodista, en un periodista, un fotógrafo que haya tomado fotos en 85, y si nos ponemos a analizar cómo puede ser su participación, pues la convierte en algo muy complicado. En 85
deberías primero tener equipo fotográfico, ¿no? Estar en ese momento. Y además, para poder compartir tu trabajo, pues deberías pertenecer a alguna revista o pertenecer a algún periódico. Y además tener el capital económico para poderlo hacer, ¿no? Entonces, esto hacía o hace que un fotógrafo que a lo mejor profesional, pero que no pertenecía a una agencia de noticias o a una agencia fotográfica, no pudiera trascender su trabajo. Eso es uno. Ahora, vayamos un poquito arriba de pensar un fotógrafo en 85 que no pertenece al gobierno o al ejército, tomar fotografías aéreas del derrumbe, ¿no? Entonces eso lo hace todavía mucho más complicado, ¿no? O sea, sacar un permiso en 85 para volar, tomar las fotos y que al día siguiente en el periódico tal vez salgan esas fotos, lo hace todavía un poco más impensable. Entonces, si nos ponemos a pensar y ya regresamos al 2017 con la tecnología que hay y con toda esta fuerza, la manera, el dinamismo que tienen las redes de ni siquiera pensar que tienes que formar parte de una agencia de noticias, de ser parte del gobierno de la ciudad, de tener el dinero o el mecanismo de salida y yo poder tomar una fotografía en 2017 aérea de un derrumbe una hora después de lo que sucedió y además poderla compartir, es ahí el punto. Y que además todas las personas tienen acceso, que tengan una cuenta en Twitter, que tengan una cuenta en Instagram, o que tengan acceso a Internet, o que tengan WhatsApp, tienen el acceso a mi canal, lo que antes era imposible. Y lo que yo aprendí en las redes sociales en este momento es que hay que aprender, como todo en la vida, a balancear. No todo en mi trabajo quiero que suceda en redes sociales, no quiero todo el tiempo ser parte de las redes sociales. Tengo en este momento, por ejemplo, estoy haciendo mi libro, sentándome en donde no todo el tiempo estoy tomando fotografías en una era digital en donde puedo tomar cientos y miles de fotografías todos los días, sino también tomar el tiempo, que no solamente son días, meses, de sentarme en la computadora a lo que hasta hace un par de meses o un par de años atrás era impensable de tener. ¿Qué es lo que aprendí a partir del coronavirus? Que no todo tiene que ser urgente, que estábamos acostumbrados a responder WhatsApps al momento, de responder correos al momento, de estar corriendo al momento, de que si no pongo la fotografía de cierto momento no estoy jugando. Todo esto, entonces de pronto es hacia dónde estoy yendo, por qué las redes sociales pueden ser tan amargas, pero también el reconocimiento de que las redes sociales soy lo que soy, tengo la exposición que tengo y saber en qué momento de cómo usarlas y seguir también con otros procesos de mi generación, que son los libros, que son las exposiciones y el papel. Yo creo que las redes sociales es una analogía que hemos estado usando durante la entrevista, que es como la Ciudad de México, ¿no? Creo que las amas y las odias, porque en un momento dices, ya estoy cansado de justo lo que me dices, ¿no? De recibir críticas muy agresivas a mi trabajo, que han subido de tono muchas veces, y recibir cosas buenas, ¿no? O sea, como alguien puede decir, eres la más basura miserable de la historia y te odio, como también puedes recibir el comentario, tu foto merece el premio Pulitzer de fotografía, ¿no? Puedes recibir estas dos cosas y tener cuidado de no tener las lecturas y no hundirse en las dos, sino también tratar de analizar. Claro, en las visceralidades, ¿no? Que implican las redes sociales. Es eso como lo veo yo, en un momento que está sucediendo, que es algo muy mediático, que todo está ahí, que todo el mundo, alguien dice achú y todos gritan, coronavirus, ¿no? Y mañana ya sucede otra cosa. Santiago, muchísimas gracias. Creo que estuvo muy rica la conversación porque hasta hablamos de la deconstrucción de Santiago Arau. Que probablemente, espero que lo platiques en otras entrevistas. Es un tema muy interesante. ¿Quieres hacer alguna recomendación a quienes te están escuchando para triunfar en Internet? ¿Algo más que quieras decir? No, quiero agradecer. Disfruté mucho la conversación también. De verdad, muchas gracias y mucho éxito. Conozcan el trabajo de Santiago Arau en santiagoarau.com y síganlo en Instagram y Twitter en @santiago_arau. Esto fue Rompiendo el Internet. Yo soy Berenice. Nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por escucharnos. Bye. ¿Te gustaría escuchar algún personaje en particular? ¿Nos quieres mandar tus comentarios? Recuerda que puedes escribirnos a audiocentro@radiocentro.com y dejarnos dudas, sugerencias y piensos en general. Gracias por escucharnos.
Rompiendo el Internet es una producción de Audiocentro. Yo soy Berenice Andrade, la edición de audio estuvo a cargo de Juan Bernardo Cantú, con la producción ejecutiva de Javier Martret y Luisa Cantú. Rompiendo el Internet. Audiocentro.